Hola, buenas tardes. A continuación tenemos el taller en la sala 4 de Pablo Caro, Password Cracking in the Modern Age. Pablo Caro es del Red Team Telefónica de España y nos va a dar una charla taller que promete ser bastante interesante. Cuando quieras, Pablo, adelante. Gracias, José Luis. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Gracias por estar aquí virtualmente, cada uno desde su casa, espero. Gracias por donar los que estéis donando y los que lo vayáis a hacer, porque esto al final es el objetivo de todo lo que estamos haciendo. Bienvenidos al taller en el que espero que todo el mundo que está aquí, los 500, ya no sé cuántos que estamos aquí metidos, salgamos con al menos una idea de cómo es el password cracking, de las técnicas de password cracking, de cómo se utiliza en la actualidad y de hecho de cómo lo utilizamos nosotros en el equipo en el Red Team de Telefónica de España. No tengo webcam, así que no me podéis ver el careto, pero este soy yo, esta es la pinta que tengo normalmente. Soy Pablo Caro, soy ingeniero informático por la Universidad de Granada, por si no lo notáis por el acentillo. Trabajo en el Red Team de Telefónica de España. Esas son algunas pegatinas que tengo y algunas de las cosas que me gusta hacer cuando tengo tiempo para hacerlas. Y vamos a empezar. Este taller lo llamo taller porque gran parte del tiempo que vamos a pasar aquí lo vamos a pasar en la terminal. Vamos a ver cómo trabajo realmente, vamos a hacer exactamente lo que yo haría cuando estoy haciendo un pentesting, cuando estoy haciendo distintos tipos de pentesting, cómo aplico las técnicas de password cracking y lo vamos viendo sobre la marcha. Lo primero que vamos a hacer es dar una introducción. Vamos a dar algunos contextillos que no hacen falta para seguir hablando. A partir de aquí, pues bueno, lo primero, vamos a extraer cosas que romper. Es decir, cuando vamos a hacer password cracking, tenemos algo que necesitamos craquear algo. Vamos a ver cómo extraemos ese algo que queremos craquear después. Luego vamos a craquearlo. Vamos a aplicar las distintas técnicas para hacer password cracking. Y luego vamos a dar un pasito más. Vamos a ver cómo optimizamos, cómo vamos más rápido, cómo podemos darle más vueltas. Lo primero, estamos diciendo todo el rato password cracking, password cracking. Password cracking no es más que la forma elegante de decir averiguar una contraseña. Pero averiguar una contraseña, ¿de dónde? Vamos a ponerle un poco de contexto. En general, nosotros cuando estamos haciendo un pentesting, y esto transfiere totalmente a cuando hay un malo, digamos, que quiere atacar nuestra empresa, va a querer acceder a algo, va a querer acceder a datos, a información, a cualquier cosa. Siempre hay algo a lo que se quiere acceder, pues porque se puede conseguir un beneficio de cualquier tipo. Ese algo está protegido. Esa protección puede ser un cifrado, puede ser una autenticación, y esa protección va a tener una llave. Esa llave va a ser la contraseña. La contraseña de lo que está cifrado, la contraseña y el usuario del servicio al que queremos acceder. Cuando nosotros queremos hacer password cracking, cuando nosotros hacemos password cracking, lo que estamos haciendo es coger una llave y probarla. Y si esa llave no funciona, coger un montón de llaves y volver a probarla. Y si ninguna de esas llaves funciona, coger otro montón enorme de llaves e ir probándolas constantemente. Hasta que, si somos suficientemente buenos, si somos capaces de enfocar nuestro ataque suficientemente bien, habrá una de las llaves que estamos probando que será exactamente como el original. Y eso nos permitirá entrar y conseguir lo que sea que estamos persiguiendo. Vamos a aterrizarlo un poquito. Teníamos ahí ese cofre que son ese tesoro, ¿no? Esos datos que queremos alcanzar. ¿Y ese candado qué es exactamente? ¿Dónde está esa contraseña, esa protección? Pues aquí tenemos que distinguir entre dos tipos de password cracking. El password cracking online y el password cracking offline. El online es cuando ese candado está en el sistema de otro. Es decir, está en una máquina que no está bajo nuestro control. Nosotros no tenemos, digamos, la capacidad de interactuar con ese candado libremente. Como está en la máquina de otro, en el sistema de otro, al final van a ser las reglas del otro las que se apliquen, sus limitaciones. Por ejemplo, el ancho de banda o la capacidad de procesamiento de la máquina que está recibiendo nuestras peticiones, o cuáles son las configuraciones o dispositivos de seguridad. Por ejemplo, si un dispositivo de seguridad de un password cracking online puede impedirnos hacer más de, por ejemplo, 3 intentos por minuto, porque considera que un usuario normal, un uso legítimo, es menor de 3 intentos por minuto. Ejemplos, pues todo lo que sea un servicio con el que interactuamos. HTTP o HTTPS cuando nos sale un formulario, autenticación básica o incluso un formulario de login.
un FTP, un SSH, Telnet, servicios un poco más avanzados, tipo RDP. Al final siempre son cosas contra las que nosotros estamos intentando identificarnos. Y en el caso del Wi-Fi, lo pongo ahí entre interrogaciones porque es un caso curioso. Lo mencionaremos un poquito más adelante. Y en el caso de password cracking offline, pues si el otro estaba en el sistema de otro, la diferencia es que ahora el password cracking offline está en mi sistema. Es decir, ahora no hay limitaciones, son mis reglas. Las únicas limitaciones son las que me pone mi propio sistema. Ejemplos que tenemos aquí, pues todo lo que nosotros podamos llevarnos a una máquina que es nuestra y con la que podamos interactuar de forma directa, sin necesitar el sistema de otro. Por ejemplo, archivos que están cifrados o volúmenes cifrados de TrueCrypt, de BraCrypt, hashes que veremos de dónde salen y cómo los rompemos, sean de Windows, sean de Unix, sean de otro tipo. Y Wi-Fi. Wi-Fi lo pongo en los dos, porque de hecho el Wi-Fi puede atacarse de las dos formas. Nosotros podemos intentar logarnos contra una Wi-Fi poniendo la clave. Por ejemplo, si nosotros vamos a una cafetería, que sabemos que la contraseña de la Wi-Fi era algo así como era café 2019 con una exclamación al final, o café-2019, no me acuerdo, y pruebas 3 o 4. Ahí lo que estás haciendo es un password cracking online, porque estás metiendo varias contraseñas y le estás diciendo al router, esta es la contraseña, y el router te dice, no, esa no es. Y tú sigues probando hasta que encuentras cuál era la correcta. Pero el Wi-Fi también se puede atacar de forma offline, y lo vamos a ver después. En general, tanto el password cracking online como el offline, todos los ataques de password cracking usan un diccionario. Y aquí con algunos asteriscos, no todos los ataques lo usan explícitamente. Tenemos que entender un diccionario como esa colección de llaves que teníamos, esa colección de llaves que íbamos a probar. Y otra particularidad, no siempre se usa un diccionario, a veces se usa más de uno. Hay ocasiones en las que nosotros necesitamos generar más trabajo, necesitamos hacer más pruebas y por tanto necesitamos combinar varios diccionarios. Por ejemplo, un ejemplo que veremos después, uno muy clásico, un diccionario que sean los nombres de los meses y un diccionario que sean los años de 1990 al año 2020. Lo que nosotros podemos probar es una combinación de todos los meses con todos los años. Eso nos construye un diccionario muy grande a partir de dos diccionarios más pequeños. Vamos a hablar un poquito de los ataques de password cracking online. No vamos a entrar en mucho detalle porque no son muy interesantes. Ahora lo explicaré con un poco más de enjundia. Pero no vamos a centrarnos en lo online. Lo vamos a contar. Como hemos dicho, al final, un ataque de password cracking online consiste en intentar hacer un login contra el servicio de otro, contra el sistema de otro. Hemos visto varios ejemplos. El ejemplo más típico, pues me acabo de logar en Twitch para ver los mensajes. Por cierto, vamos a aprovechar la plataforma que tenemos y cualquier comentario, cualquier preguntilla lo vais poniendo en Twitch y luego o bien sobre la marcha si es cortito o al final respondemos todas las preguntas. Cuando me logo en Twitch he metido mi usuario y mi contraseña. Si yo no supiese la contraseña de dónde termina el usuario, lo que puedo hacer es probar muchas contraseñas para el mismo usuario. Pero claro, Twitch puede intentar pararme. Twitch puede hacer que yo no pueda probar para un usuario más de una contraseña cada 10 segundos. Eso implica que la mayoría de veces, cuando hay un ataque online, nosotros tenemos que utilizar diccionarios pequeños o bien diccionarios construidos a medida. Por ejemplo, si estoy logando contra Twitch, voy a probar si el usuario se ha puesto una contraseña relacionada con Twitch. Twitch 2020, Twitch Pecado, que es mi nombre de usuario, cualquier tipo de cosa. Ahí pongo un par de ejemplos de cómo se puede construir un diccionario a medida. Pues lo que he dicho, con el nombre de usuario, por ejemplo, pues si yo me llamo Pablo, hay muchas veces que el usuario se pone de contraseña su nombre de usuario o algo relacionado con ello. O con alguna herramienta, por ejemplo, esa que pongo ahí. Se pronuncia Q, yo no sé, a veces digo Céula, a veces digo Q. Esa es una herramienta que nos permite sacar de una página de una empresa todas las palabras clave. Y me construye un diccionario en base a esas palabras clave. Por ejemplo, si accediésemos a Twitch y sacásemos las palabras clave, me diría cosas como videojuegos, me diría cosas como streaming, ese tipo de palabras que tienen que ver con el servicio que estamos intentando investigar. Si yo estoy haciendo un pentesting contra una empresa,
yo lo que puedo hacer es irme a la página informativa de esa empresa y empezar a sacar información. Ahí podré obtener pues, el nombre de la empresa, la actividad a la que se dedica, incluso algunas palabras clave, proyectos importantes, etc. Pero como he dicho, los ataques online son bastante poco interesantes. Son poco interesantes porque esencialmente consisten en atacar y esperar. Esperar primero a que acabe, porque suelen ser muy lentos, porque tienen muchas restricciones, y luego esperar que no te pillen. Tenemos que recordar que estamos interactuando con un servicio de otro, por tanto estamos con las reglas de otro, y por tanto estamos con la monitorización de otro. Un ataque de fuerza bruta, un password cracking online, canta un montón. Cualquier dispositivo de seguridad que haya en medio entre nosotros y el sistema objetivo van a saltar todas las alertas. Porque es muy evidente cuando un usuario está haciendo un ataque de este tipo. ¿Algunas herramientas específicas para ataque online? Pues yo en general cuando necesito hacer un ataque online suelo tirar de Hydra. Medusa también es buena opción. Y en el caso de formulario HTTPS utilizo GURP. Pero Nmap con NSE, NSE para que no lo conozca son los scripts que tiene Nmap que amplían la funcionalidad de malla de hacer ese reconocimiento de puertas. Hay algunos que hacen ataques de password cracking online, ataques de fuerza bruta con contraseñas conocidas. O Metasploit. Metasploit al final es un conjunto de módulos y muchos de esos módulos son precisamente la realización de un ataque de password cracking online. En muchos casos con diccionarios a medida. Uno muy famoso, que de hecho yo uso bastante cuando tengo que hacer un pentesting, es el de Tomcat. Metasploit tiene un módulo para Tomcat, para hacer fuerza bruta con Tomcat, con las credenciales de administración por defecto de muchas instalaciones de Tomcat, típico Tomcat, Admin Tomcat o incluso otras que vienen un poco más a medida. Ataque offline. Esto tiene un poquillo más de chicha. Tienen más chicha porque esta vez son mis reglas. Y por tanto ahora ya voy a poder ir tan rápido como pueda. Ya no necesito pedirle permiso a una pieza intermedia para probar una llave. Ya las llaves las puedo probar tan rápido como vaya mi sistema. Eso nos permite poder utilizar diccionarios que sean grandes o muy grandes o enormes o colosales o todavía más grandes. Aquí ya estaríamos hablando de archivos diccionarios, es decir, sucesión, un archivo de texto, una sucesión de palabras muy, muy, muy larga, depende del tipo de ataque que estemos haciendo, pero en general podemos permitirnos archivos muy grandes. O ataques por máscara e híbridos, que son ataques que intentan recorrer un espacio de contraseñas completo. La explicaremos un poco más adelante. De hecho, en algunos casos, en los ataques offline, lo que necesitamos es generar más trabajo. Necesitamos probar más posibilidades que esos diccionarios. Podemos probar un diccionario colosal y quedarnos con ganas de más porque no hemos roto todo lo que queríamos. Algunos ejemplos típicos de herramientas para hacer ataques de password cracking offline son Hashcat, que va a ser con lo que trabajemos en este taller. John, que fue probablemente de las primeras herramientas que se dedicaba a estas cosas, que ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Y luego herramientas específicas, tipo fcrackzip o truecrack, que se dedican pues, a hacer password cracking sobre archivos muy específicos. En el primer caso, archivo zip, y en el segundo volúmenes de TrueCrypt o GraCrypt. Vale, pero ¿dónde pongo yo esos diccionarios? ¿Qué es lo que rompo? ¿Qué tengo que romper? Pues vamos a capturar cosas. Vamos a empezar el laboratorio, vamos a empezar a tocar. Vamos a empezar a capturar cosas para luego romperlas. Lo primero, bueno, tengo aquí una botellilla de agua y voy bebiendo de vez en cuando. Lo primero que vamos a hacer es Wi-Fi. Esto seguro que muchos de la gente que estamos aquí lo hemos hecho en plan piratilla. Pero vamos a ver cómo lo hacemos cuando estamos haciendo un trabajo de este tipo. A ver. Lo primero que voy a hacer es enchufar mi antena. Mi antena es una como esta, no os la puedo enseñar porque no tengo webcam, pero os fiáis de mí. Os fiáis de que voy a enchufar algo. Aquí, a las tripas de mi equipo, y la pongo. Vale. Ya tengo una tarjeta Wi-Fi, esa que he enseñado aquí. Esta es una Alpha, es la marca típica en dispositivos de este tipo.
porque son muy buenas inyectando paquetes que se utilizan en algunos tipos de ataque Wi-Fi. Nosotros vamos a hacer el ataque sobre una Wi-Fi más básico que se puede hacer. Lo primero que tenemos que hacer es ponerla en modo monitor. Ahí vemos, aquí vemos que es esta de aquí. Si hago esto, Airmon, voy a ir explicando lo que voy haciendo. Como le he dado mucho la tabarra a la organización, me han dejado bastante tiempo, así que podemos ir contando las cosas con mucho cariño. Airmon lo que hace es poner una interfaz wireless en modo monitorización, que sería el equivalente al modo promiscuo en el caso de cable. Es decir, escúchalo todo, incluso aunque lo que no vaya para ti, eso también lo escuchas. Ahora lo que vamos a hacer es decirle a esa tarjeta que acabo de enchufar que se ponga en modo monitor. Y lo que hace es decirme, vale, listo, he conectado en modo monitor en este otro dispositivo, que el nombre es el mismo de antes, WLP, pero acaba en MON. Vale, perfecto. Ahora podemos ver si existe alguna red aquí cerca. Ponemos el nombre del dispositivo que hemos puesto antes. Estas son todas las redes que está viendo mi adaptador. Veis aquí que se va paseando por los distintos canales. Va cambiando de canal en canal, saltando, hasta que encuentre algo que queremos. Nosotros vamos a levantar una red específica. En este caso la voy a levantar con mi móvil. Voy a levantar una red que saldrá en algún momento. Esta de aquí. Aquí la tenemos. ¿Qué me dice que está en el canal 1? Y que además el BSSID es ese. Pues se lo decimos. Aerodum, quiero que capture en el canal 1 y el BSSID es este. Vale, ya no me sale, ya no va saltando, así que podemos tener una captura mucho más estable. Lo que vamos a irnos a la carpeta de CoronaCon y vamos a hacer lo mismo de antes, pero escribiéndolo en un archivo que se llama captura. Vale. Ahora lo que tendríamos que hacer sería esperar a que un cliente en algún momento se conectase. Cuando ese cliente se conecte, lo que va a hacer es mandar un handshake, un apretón de mano. Ese handshake, entre otras cosas, va a contener información que a nosotros nos permite deducir cuál es la contraseña de esa red. Si ahora cojo otro equipo y lo conectas a Wi-Fi, vemos que aquí arriba me dice que ha capturado un handshake. ¿Vale? Perfecto. Pues ya no necesito más. Ahora sabemos, hacemos un ls, que este archivo captura01.cap tiene ese handshake, porque lo hemos visto aquí. Vamos a procesarlo para que luego, después, cuando lleguemos a la parte de craquear las cosas que hemos ido capturando, lo podamos romper. Esto se hace con una herramienta que se llama Cap2HCCapX. Haskell no entiende el formato CAP. El formato CAP son capturas de red, de pantalla, capturas de red. He mirado la otra pantalla y se me ha ido el santo al cielo. Haskell necesita un formato muy concreto, necesitamos darle algo que entienda. Eso es lo que vamos a hacer con el formato HCCapX. Vamos a pasar ese cap a ese HCCapX. Le decimos captura.cap a captura HCCapX. Me hace la conversión, me dice que ha encontrado este SSID, este BSSID que nos cuadra y que ha encontrado dos handshakes. Perfecto, vale, pues nos lo guardamos para luego. Vale, volvemos. Ya hemos capturado algo que podemos romper después, unas credenciales de una Wi-Fi. Vamos a pasar a Windows. Windows es muy, muy, muy importante. Cuando nosotros hacemos un pentesting sobre entornos corporativos, la mayoría de veces ese entorno está basado en redes Windows. Hay un directorio activo de Microsoft, los equipos de usuario utilizan Windows, sí que muchas veces hay redes con servidores Linux, pero la mayor parte está basado en Windows. Así que de Windows vamos a hablar un poquito más. Vamos a ver distintas formas que tenemos para sacarle cosas que romper. Aquí tengo Windows 10. Este Windows 10 está razonablemente parcheado. Y vamos a empezar por el principio, por algo que se hacía mucho hasta antes de Windows 8, pero lo voy a contar de todas formas. Vamos a usar Mimikatz. Mimikatz, si alguno se ha dedicado a esto o ha bicheado un poquito, lo conocerá por lo increíblemente útil que es. Pero a día de hoy
la utilidad se ha visto un poco reducida. Entre otras cosas, porque apesta. Cualquier antivirus, cualquier sistema operativo, cualquier cosa detecta un Mimikatz enseguida y no deja utilizarlo. De hecho, simplemente para descomprimirlo de este Windows, tengo que desactivar la protección en tiempo real. Y la protección en tiempo real de Windows 10 se activa al rato. Se activa automáticamente, no me deja apagarla para siempre. Es decir, es un proceso muy manual, no puedo esperar que alguien lo tenga apagado. Si yo quiero hacer algo con Mimikatz, tengo que entrar aquí, apagar la protección en tiempo real y ya puedo usarlo. Vamos a hacerlo aquí. Y una nota muy importante. Cuando nosotros vamos a sacar hashes de Windows, estamos partiendo del supuesto en el que nosotros ya tenemos permisos de administración. Es decir, de una forma o de otra, yo sobre esta máquina tengo permisos de administración local. Esto puede ser pues porque en muchas organizaciones existen usuarios que son administradores locales sobre su máquina, o porque en un momento dado se han tenido que instalar alguna herramienta y ya le han dejado los permisos. Partiendo que ya tengo permisos de administración, yo puedo ejecutar Mimikatz como administrador. Estas letras sí deberían verse bien. Cuando ya estoy aquí en Mimikatz, lo primero que hago es decirle que aumente el nivel de privilegio. Y luego voy a decirle que me dé del módulo SecureDSA todas las credenciales que tenga almacenadas. Vamos a ejecutar esto, vamos a ver lo que nos saca y a partir de ahí vamos viendo qué ocurre. Nos escupe un montón de información. Vamos a ir arriba del todo, porque si os fijáis, aquí simplemente nos dice el username, el nombre de equipo, este es el nombre de equipo de mi máquina, y un dominio que es el workgroup, porque no la tengo incluida dentro de un dominio. Vemos que la mayoría de campo está vacío y no me está dando información. Pero este sí. Existe un usuario que se llama Pablo, que soy yo, el usuario con el que estamos logados, el que sale aquí, si yo le doy aquí, Pablo, y nos da su hash NTLM. Vale, pues nosotros ya podríamos utilizar esto para algo. Los hashes NTLM, aunque se salen un poco del alcance de lo que vamos a hacer aquí hoy, se pueden utilizar, entre otras cosas, para ataques de pass de hash. Eso no lo vamos a hacer hoy, pero podríamos utilizarlo. Sin embargo, hemos dicho que Mimikatz huele a kilómetros de distancia. Cualquier antivirus cutre va a reconocer ese Mimikatz. Es posible utilizar técnicas de evasión de antivirus para intentar que se coman el Mimikatz. Pero si nos fijamos, Mimikatz solamente nos está sacando las credenciales del usuario Pablo, que es el que está logado. Mimikatz en general va a interactuar con la memoria de un proceso que se llama el SAS de Windows, que entre otras cosas de lo que se ocupa es del login de los usuarios. Cuando tiene acceso a esa memoria, por eso tenemos que subirle ese nivel de privilegio para que pueda acceder a la memoria de ese proceso, puede traerse esa información y ver qué hay dentro. Y dentro está, entre otras cosas, el hash del usuario que se haya logado recientemente. Si esta máquina estuviese integrada en un dominio, en un directorio activo, también podríamos tener credenciales de usuario que se ha logado en una cartera de a partir de un esto, el WDIGEST, que es un protocolo antiguo con el que utilizaba la red de Windows, está deshabilitado. Antes de deshabilitarlo por defecto, aquí yo me podía encontrar la contraseña en claro. Que WDIGEST era una especie de cifrado reversible, así que me almacenaba las credenciales, la contraseña, en claro, o muy fácil de clarear, digamos, en la RAM. Pero a partir de Windows 8.1 ya no se hace. Si yo quisiera hacerlo, tendría que alterar una clave del registro. Si yo cambio esa clave del registro, la siguiente vez que se logue un usuario, entonces se utilizará wdigest y esa clave sí que me podrá salir aquí. Pero vamos a ver una forma distinta de hacerlo. Vamos a hacerlo sin Mimikatz. Vamos a hacerlo más offline. Si os fijáis, para utilizar el Mimikatz lo he tenido que meter en este tipo. De hecho, cuando se vuelva a hacer esto, me va a decir, aquí hay algo raro. Esto no me dice. Pero si lo que hace... Si lo... Hola. Vale, sigo.
decía, si lo que hace Mimikatz es irse al proceso LSAS y ver la memoria, ¿por qué no lo hacemos nosotros directamente? Nos venimos aquí y creamos un archivo de volcado en el administrador de tareas. O sea, esta es la herramienta típica que se saca con control suprimido, control sin escape. Y le decimos que cree un archivo de volcado. Ese archivo de volcado va a ser precisamente lo que ese proceso tenga en la RAM, que nos lo deja en esta carpeta. Así que nosotros solo tenemos que venirnos a esta carpeta y aquí lo tenemos, el sas.dmp, de dump, un dump de la memoria. Así que lo vamos a coger y nos lo vamos a llevar a la carpeta compartida que teníamos por aquí, Coronacon. Y lo soltamos aquí. Y ahora, de forma totalmente offline, a ver, vale. Ya, bueno, yo estoy conectado por cable, debería ir razonablemente bien. A ver, alguien del chat, ¿qué ha sido lo último que se ha oído razonablemente bien? Para que lo repita. A ver. No se escucha, no se escucha. Bueno, yo a ti te digo bien. Vale, bueno, voy a seguir y lo que tengáis, a ver si va a ser problema del Twitch. Sigo y si luego hay alguna dudilla de algo que se ha quedado pendiente, vale, venga, perfecto. Pues, ok, pues he cogido ese archivo que veíamos aquí, que me lo dejaba en una carpeta temporal, y me lo he traído a una carpeta compartida que tengo con mi host. Me vuelvo a mi máquina y lo que voy a hacer es utilizar una herramienta para analizar ese dump de la memoria del proceso LSAS. Así que vamos a irnos a la carpeta de Pipicats, que es una implementación de Mimikatz en Python. Y de hecho, entre las cosas que puedo hacer es analizar ese dump de memoria que estábamos haciendo o con procdump, que ha dicho alguien por el chat, o directamente con el administrador de tareas. Así que aquí podemos hacer Pipicats. Y le decimos que queremos utilizar el mini dump que hemos cogido antes, el de el lsas.mp. Primero lo voy a copiar, que lo tengo aquí en share y me lo paso con lsas. Me lo voy a ahí a corona con lsas. Vale. Y ahora puedo utilizar Pipicats. Si os fijáis, la información que me saca aquí es muy parecida a la que me sacaba Mimikatz. De hecho, incluso el formato es muy parecido. Pero claro, le falta exactamente lo mismo que le falta a Mimikatz. Si nos vamos arriba del todo, vemos que saca el hash NT, el hash SHA1, pero solo del usuario Pablo. Yo sé que hay más usuarios en esa máquina y sin embargo no lo estamos consiguiendo de ninguna forma. Vamos a ver cómo podríamos sacarlo. Vamos a ver qué podríamos hacer. Al final, en Windows, esta máquina de Windows tiene que tener una forma de que cuando un usuario intenta logarse, pueda contrastar su contraseña con algo, porque si no, no podría darle acceso. Así que esas credenciales tienen que estar en alguna parte. Y sí, de hecho están. Se almacenan como parte del registro, como algunas claves del registro. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Z, que es la unidad compartida que tengo, y vamos a hacer operaciones sobre el dominio. Evidentemente, aquí, perdón, el dominio no, el registro. Aquí, evidentemente, necesito permiso de administración, porque vamos a acceder a una clave que están reservadas, que no puede acceder todo el mundo.
Si pudiese hacer todo el mundo a lo que voy a hacer ahora, no tendría sentido que existiesen los usuarios no administradores. Así que decimos, registro, guárdame la clave HTKLM SAM y me lo guarda en el archivo SAM. Vamos a meternos primero en la carpeta de CoronaCon. Vale, ahora sí. Save HKLM SAM. Archivo SAM. Y vamos a hacer lo mismo con los archivos security y system. Hay que sacar estos tres archivos porque la información que se guarda sobre los usuarios se almacena de forma compleja. Al final necesita información sobre el sistema que se utiliza para cifrar los datos. Así que necesito coger esas tres piezas, llevármela a mi máquina offline, a mi máquina aparte, y empezar a trabajar sobre ella. Aquí si vemos la carpeta compartida, vemos que ya tengo los archivos SAM, Security y System. Así que ya me deberían salir en mi máquina. Si yo me vengo aquí, tengo mi PPCats de antes, y lo que voy a hacer es decirle, oye, PPCats, usa la información del registro y te voy a pasar el archivo SAM, que está aquí porque lo acabamos de pasar, el archivo Security, que está aquí, y el archivo System, que no hace falta que te ponga el parámetro porque sabes que va ahí. Cuando nosotros lanzamos esto, aquí ya sí que recibimos un montón más de información. Aquí ya estamos viendo los hashes de los distintos usuarios que hay en esta máquina. Ya no es solo el usuario Pablo, que era el que estaba logado, y por tanto tenía la información cargada en memoria. Estamos viendo un montón. Estamos viendo a Luis, a Manu, a Nuria. Vemos un montón de usuarios. Y cada uno con su hash. Estos hashes nos los vamos a guardar porque los vamos a usar luego. Así que vamos a la carpeta de CoronaCon. .txt. Y lo guardamos aquí. Esto no lo vamos a guardar porque vamos a jugar con ellos después. Vamos a quitarnos estas tres cuentas que no nos aportan nada. Vamos a dejar solo la de administrador y la de usuarios que sabemos. Listo. Esto que hemos hecho de entrar al registro, sacar la SAM, sacar el security, sacar el system, etcétera, lo podemos hacer de forma súper cómoda sin tener que entrar en la máquina con credenciales remotas. Hay una herramienta que forma parte de la suite de Impacket. Para el que no conozca Impacket, que en cuanto acabe esta charla se vaya a conocerlo, porque es increíble. Es una suite hecha en Python de trabajo con distintos activos de red que incluyen SMB. De hecho, lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta de Impacket, Tools, Internet Impacket, y nos vamos a ir a la carpeta de ejemplos. Os recomiendo de verdad, si no lo conocéis, que le estéis un vistazo, porque aquí hay cosas súper chulas. Y vamos a utilizar uno de estos ejemplos que se llama SecretsDump. SecretsDump ya nos da una pista de qué es lo que va a hacer. Nosotros seguimos jugando con que ya conocemos las credenciales de ese administrador. En este caso, min123, porque la hemos conseguido de cualquier otra forma. Vamos a ver si podemos SecretsDump diciéndole que somos el usuario administrador con la contraseña min123 sobre estas máquinas. Esta IP, la dirección IP, es la máquina de Windows 10 sobre la que hemos estado trabajando. Si yo lanzo esto, sin tener que entrar en la máquina, sin tener que hacer el dump del registro, sin tener que hacer nada, ya nos da todos los hashes. Es súper cómodo. Ya tenemos estos hashes, ya hemos sacado un montón de cosas de un entorno Windows, vamos a seguir. Y Linux, hemos hablado un montón sobre máquina Windows, vamos a hablar un poquito sobre máquinas Linux. De hecho, lo que vamos a hacer es utilizar esta máquina que es un Linux, que es mi máquina. En Linux, las contraseñas se pueden guardar en dos archivos distintos. Hay un archivo que se llama etc_passw, que históricamente es donde se han guardado esas contraseñas. Nosotros, de hecho, podemos verlo. Y aquí tenemos todos los usuarios que están en mi equipo. Tenemos uno que es el que he hecho específicamente para este evento, pero también está el mío, que claro. Y tenemos también un montón de usuarios que son usuarios de servicios, por ejemplo, MongoDB o MySQL. Todo lo que necesite un usuario en mi sistema
se crea aquí, aparece aquí. Aquí aparece más información, aparte del nombre de usuario, aparece el ID del grupo al que pertenece, cuál es su carpeta home, qué él va a utilizar, y aparece la contraseña. Esta X es donde aparecería la contraseña hace bastante tiempo, pero afortunadamente ya no se guarda aquí. Cuando en el campo de la contraseña aparece una X, ahí lo que está indicando este archivo es, oye, este usuario tiene una contraseña, pero no está aquí. Está en el archivo shadow. En el mismo sitio que el otro archivo, en /etc, hay otro archivo que se llama shadow, que este no podemos sacarlo como un usuario normal y corriente. Tenemos permiso denegado. Si hacemos shadow, vemos que los permisos, que el dueño del archivo es root, y que root es el único usuario que puede leer y escribir ese archivo. Así que, para obtener esos hashes, de nuevo, tenemos que tener permisos de administración sobre esta máquina. En este caso, permisos de root o permisos de sudo, que es lo mismo. Vamos a suponer de nuevo que tenemos permisos de sudo. Y hacemos un tail de etc shadow. Aquí ya sí vemos toda la información. De hecho, vemos el usuario y vemos todo este chorro. Este chorro, desde esos 2 puntos hasta estos 2 puntos, son el hash de este usuario, el usuario Coronacon. Nos vamos a Coronacon y vamos a copiar aquí Linux o Unix, que es como lo tenía, XT, y lo metemos aquí. Este hash está dividido en 3 trocitos. Los trocitos se identifican con ese $. El primer trocito lo que hace es especificarnos qué tipo de hash es. Nosotros, si nos vamos a... queda el 5. 5 o... a ver. Aquí, sí, podemos ver que nos indica cuáles son los distintos algoritmos que soporta este sistema. En este caso está utilizando el 6. Este 6 se corresponde con un algoritmo basado en SHA-512. Luego vamos a explicar un poco mejor lo que son los hashes y lo que sería este SHA-512. Lo único que tenemos que tener en cuenta ahora es que es un algoritmo basado en SHA-512, no es un hash SHA-512 sin más. Porque, entre otras cosas, utiliza la segunda parte. Esta segunda parte es un salt. Hablaremos del salt después. De momento, vamos a dejar este hash aquí guardado para luego. No hemos guardado un montón de cosas por ahí. Pues vamos a empezar a romperla. Lo primero que vamos a hacer es presentar Hashcat. Hashcat es una de las piezas de software más increíblemente optimizadas que existen. Es flipante. Y realmente es muy sencilla de utilizar. Al final, como la usas, diciendo Hashcat, -m y el tipo de hash o el tipo de cosa que va a utilizar. Y le dices, quiero que rompa esto con esto. Vamos a ver un ejemplillo. Podemos decir Hashcat -m 1000. El tipo 1000 son los hashes NTLM que hemos visto antes, los de Windows. Hashes.txt será el archivo donde los tengo guardados. Y diccionario txt será el archivo con el que quiero que lo rompa. A esto podemos seguir dándole vueltas. No tiene que ser un archivo. Nosotros podemos decirle esto, este -A3 que vemos en este parámetro. Y luego aquí una cadena de cosas. Esto es un ataque de máscara que he comentado al principio de pasada y que más adelante entraremos con más cariño. O puedo darle algunos parámetros extra, claro. Al final, una pieza de software tan compleja tiene mucha personalización y muchas cosas que nos permite. En este caso, le estamos diciendo con esa -O mayúscula que utilice kernels optimizados a mano para mayor velocidad, que funcionan con algunas restricciones. Y en este caso le estamos diciendo -W3, que significa no voy a utilizar esta máquina. Así que me da igual si usas los recursos de la máquina tanto que me va lenta. Te dejo que vaya lenta. Puede ser muy agresivo. Lo primero que vamos a hacer es un ataque condicionario, que son los más sencillos de todos. Y para eso lo que vamos a hacer es coger esta captura que tenemos aquí. La captura 1, HCCapX. Vamos a ver si rompemos el Wi-Fi. Nosotros, para romper ese Wi-Fi, podemos hacer Hashcat, -O para utilizar el kernel optimizado, el modo 2500, que es el de la Wi-Fi,
Claro, pues, yo me sé que es el 2500, pero si no te lo sabes, pues hacer un hashcat, menos help, y luego aquí hacer un grep de, pues, WPA. WPA. Y ya me dice que es el 2500, en este caso que es PKDF2, ¿vale? Pues usamos el 2500. Y le decimos que lo que vamos a romper es el HCCAP-X con diccionario y este diccionario que tengo aquí. Este es un diccionario que tiene 20.000 líneas. Para hacer las demos rápidas y ágiles, vamos a utilizar diccionarios relativamente cortitos. De hecho, ya ves que todos los ejemplos que pongamos aquí se craquean de forma prácticamente instantánea. Vamos a notarlo. Esperamos un poquito que inicialice. Y nos encontramos un mensaje terrible. Exhausted. Esto significa que Hashcat ha agotado todas las llaves que le hemos ido pasando y no ha encontrado la contraseña. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Tenemos variaciones. Podemos utilizar un diccionario más grande o podemos ser un poco más inteligentes. Podemos aplicar lo que se llaman reglas de mutación. Cuando un usuario pone una clave, en muchísimos casos lo que va a hacer es coger una palabra cualquiera y modificarla. Por ejemplo, si nosotros cogemos la palabra banana y le hacemos unas cuantas perrerías, le ponemos la B con mayúscula, le cambiamos la A por un 4, que queda así como muy hacker, y le añadimos una exclamación al final, nos encontramos con esto. Estas transformaciones que he ido contando se pueden expresar en un lenguaje bastante sencillo. Lo vemos aquí. Esa C es de capitalizar. Quiero capitalizar la palabra, es decir, que la primera letra salga en mayúscula. Luego podemos transformar las A en 4. Y es esa segunda palabrilla que vemos ahí, S de substituir la A por 4. Y luego al final, dólar exclamación, que significa, y al final del todo le pone una exclamación. Eso sería una regla de mutación con distintas partes, con 3 partes diferentes. Pero lo podemos hacer tan complejas como queramos. Podemos coger password, aplicarle un montón de transformaciones y que nos dé ahí un palabra. En la industria, digamos, en general, hay un montón de reglas que se consideran estándar porque funcionan muy bien. Porque mucha gente utiliza más o menos las mismas transformaciones. Eso de cambiar la A por un 4 es súper típico. Eso de poner la primera letra en mayúscula es básico, son las transformaciones básicas. Pues si sabes más o menos las transformaciones básicas que va a utilizar un usuario cuando quiere ponerse una contraseña, ¿por qué no las recopila? Pues todas estas reglas que salen aquí vienen ya con Hashcat, porque se ha probado que son suficientemente buenas como para considerarlas estándar. En la Ruta Esconde 2019, los que estuvierais por ahí, nos vierais a mi compi Jaime, de hecho, si seguís de cuarentena, luego la podéis ver en YouTube si queréis, sacamos varios conjuntos de reglas de mutación y las sacamos a partir de contraseñas reales que habíamos encontrado de distintos leaks que nos encontramos por ahí. Vamos a ver si funcionan estas reglas. Vamos a hacer lo mismo de antes, pero ahora voy a decirle, oye, usa la regla, esta que tenemos aquí, que son las 50 primeras reglas de ese conjunto de reglas, que el que estuviera en la charla se acordará de los nombrecillos y tal, y el que no, pues lo tendrá por ahí. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros utilizamos 50 reglas de mutación sobre un diccionario de 20.000, lo que estamos haciendo es, para cada palabra del diccionario, aplicar las 50 reglas. Es decir, si el diccionario tiene 20.000, estaríamos pasando a multiplicar por 50 su longitud. Esto aquí, digamos, con diccionarios tan pequeñitos, no es muy relevante. Pero si nosotros intentamos utilizar 30.000 reglas de mutación sobre un archivo de muchos cientos de millones, probablemente se nos va de madre. Vamos a ver si aquí lo encontramos. Bueno, es lo mismo, vuelve a cargar la rutina de OpenCL. Y aquí ya el status no es exhausted, es cracked. Lo he encontrado. Nos lo saca aquí. Juego IP8 Lite, que es el punto de acceso que tengo en mi móvil, y la contraseña es Leonidas123. Y esta es Leonidas123. ¿Por qué lo he encontrado ahora que tiene la regla y antes no? Pues porque si nos vamos a diccionario, este que tenemos aquí de Conasi, y buscamos Leonidas, vemos que existe Leonidas, pero ya está.
Ha llegado al final, no hay nada más que sea Leónida. Pero si nosotros nos vamos a las reglas de mutación, aquí vemos una de las reglas más típicas, que es añadir 1, añadir 2 y añadir 3. Utilizando la combinación de las dos cosas, hemos cogido ese Leónida y le hemos puesto un 1, 2, 3 al final. Y ahí sí lo hemos podido craquear. Facilito, ¿no? A partir de aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio de los hashes. He contado antes que a comenzar detalle. Vamos a verlo. Los hashes son funciones matemáticas de un solo sentido. Es decir, al contrario que cuando ciframos algo, que cogemos una información, la convertimos en un chorro ininteligible y luego de ese chorro podemos restaurar la información original, de un hash no podemos restaurar la información original. Son resúmenes de longitud fija. Nosotros podemos coger cualquier dato binario, una palabra, un estilo, lo que sea, y calcular su hash. En este caso es SHA1. Si cogemos la palabra pepinillos y calculamos el SHA1, nos da ese chorro. Pero nosotros, si tenemos un chorro, aunque sepamos que es un SHA1, no sabemos qué cadena la ha generado, no sabemos qué datos binarios han generado ese SHA1. ¿Cómo podemos entonces intentar craquearlo si no existe la función SHA-1, la inversa de SHA? Pues si nosotros tenemos un hash que queremos saber de dónde viene, cuál es la palabra que ha generado ese hash, lo que podemos hacer es precisamente utilizar el sentido en el que sí se puede. Vamos a coger una palabra y vamos a calcular su hash. ¿Se parece este hash al que estamos intentando averiguar? No. Entonces seguimos probando un montón de cosas. Seguimos probando un montón de llaves. Y puede que llegue un momento en el que el hash que hemos calculado con la palabra, con la llave que estamos probando, sea igual. Cuando esto se da, cuando nosotros hemos generado un hash que es igual que el hash que estamos intentando craquear, significa que la palabra de entrada es nuestra llave. A partir de aquí, y teniendo todo esto en cuenta, vamos a irnos a seguir craqueando. Y en este caso vamos a craquear de forma un poquito más avanzada. Vamos a utilizar máscaras, vamos a explicar un poco lo que son, y ataques híbridos. Para esto vamos a utilizar los hashes que teníamos de NTLM, los de Windows, los NTLM. Estos de aquí, el administrador, Pablo y todos estos usuarios que están por ahí. Podemos hacer lo mismo de antes, Haskell, menos O para auxiliar los kernels optimizados, menos M 1000, porque es el modo NTLM, y el archivo es NTLM, vamos a atacarlos con máscara. Cuando estamos en un entorno corporativo, sobre todo en aquellos en los que la restricción es que la longitud mínima tiene que ser 8 caracteres, que tiene que haber una mayúscula y números y minúsculas, hay algunos patrones que los usuarios acaban usando casi siempre. Cuando tienes que usar una mayúscula, los usuarios casi siempre la ponen al principio. Entonces, nosotros vamos a decirle a Haskell, oye, prueba todas las combinaciones de una letra mayúscula, por eso es U de uppercase, seguida de 3 letras minúsculas, para que sume 8, y luego 4 dígitos, que se corresponden muchas veces con una fecha o algún número representativo. Así que tenemos la primera de 3 mayúsculas, luego 3 minúsculas y 4 dígitos. Esto sería como si alguien se pone de contraseña una palabra de 4 letras seguida de un año. Vamos a ver qué sale. Si pongo bien Haskell. Acá. Vale. Inicializando. Vale, lo he hecho súper rápido. Y nos ha sacado efectivamente palabras de 4 letras seguidas de un número, que en muchos casos son un año. Todo esto, por cierto, todos los ejemplos que voy a poner aquí son contraseñas reales. Esto, de verdad, me lo he encontrado en entornos de verdad. Alguien en algún momento se ha puesto Polo 1990, eso lo he visto yo. Y si en vez de tener 4 dígitos solamente tiene 2 al final, y la palabra es un poquito más larga, en vez de ser de 4, que sea de 6. Este es otro patrón que se repite muchísimo. Así que si lo volvemos a lanzar, aquí ha pasado una cosa, que Haskell nos ha dicho que ha quitado de en medio 4 hashes que ya tenía en su podfile. ¿Qué significa esto?
Pues que Hashcat tiene una memoria. Hashcat ya se acuerda de las cosas que ha craqueado. Si estos 4 de antes, estos 4 de aquí que hemos craqueado antes, ya se sabe cuáles son, si sabe que D027 se corresponde con Roca 2000, ¿para qué va a intentarlo otra vez? ¿Para qué va a desperdiciar recursos? Así que simplemente los quita de en medio. Y nos encontramos otras palabras. Salami 01, Martín Nenita 69, Banana 99. Estos siguen siendo contraseñas reales que me he encontrado. Es decir, la gente realmente utiliza estos patrones. Vamos a ir un poquito más allá. Al principio he comentado ese ejemplo de combinar varios diccionarios. Esos son los ataques híbridos. Un ataque híbrido es combinar un diccionario con otro, pero con una particularidad. El segundo diccionario no es un archivo, es una máscara. Es decir, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? 6, que es el híbrido, con diccionario meses. ¿Y qué hay aquí en meses? Pues, si yo hago dix meses, lo que tengo son todos los meses. Enero, febrero, y las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, con N y con ñ, porque la gente muchas veces no sabe si ponerlo. Ya está, el diccionario es súper cortito. Y lo que voy a hacer es ponerle al final una máscara. ¿Qué máscara? Pues vamos a decirle 2010 y un dígito. Así lo que voy a hacer es poner todos los meses seguidos de 2010 y algo. Como estoy poniendo aquí una D, lo que va a hacer es pasar del 0 al 9. Así que vamos a pasar de 2010 a 2019. Tiramos. Esta vez hay 9 que ya nos los quita de en medio y encuentra agosto 2019, diciembre 2019, etcétera, etcétera. Estos son patrones muy, muy típicos, sobre todo en empresas que obligan al cambio de contraseña cada cierto tiempo. En el caso de las estaciones, suele coincidir con las empresas que piden un cambio de contraseña cada 3 meses, como las estaciones. Pero claro, ya estamos en el año 2020. Si nosotros quisiéramos cubrir 19 y 20, podemos hacer esto. Podemos decirle a Hashcat, oye, te voy a definir un grupo nuevo, que va a ser el 1. En vez de ser una D o una U, va a ser 1. Y este va a contener el 1 y el 2. Así que le vamos a decir el 2000, grupo 1, grupo D. Así que va a sacar todos los 2010 y algo y los 2020 y algo. Podríamos poner también el 0 si queremos sacar todos los 2000, 2005, 2009. Si lo lanzamos, nos quita los 13 de antes y nos saca febrero de 2020. Aquí ya tenemos roto 14 de los 16 hashes de esa máquina. Nos faltan 2. Vamos a intentar estirar un poquillo, vamos a lanzarle los diccionarios que tenemos. Teníamos el diccionario de... Diccionario Cabanasi, vamos a tirarle la regla. A ver si nos saca alguno más. Este proceso que estoy haciendo suele ser como lo abordo. Primero pruebo máscaras sencillas, luego pruebo combinaciones típicas como las de fecha, estaciones y demás, meses y palabras típicas como el nombre de la empresa, y luego ya pruebo diccionarios un poco más grandes. Y según cuánta falta me haga para seguir avanzando en el pensamiento que estoy haciendo, pues pruebo diccionarios más grandes y pongo más esfuerzo o pongo menos. En este caso hemos sacado el admin 1, 2, 3, que ya no lo sabíamos, pero nos falta uno. Luego veremos si sale o no sale. Vamos a dar un pasito más. Vamos bien de tiempo. Venga. Hemos visto distintos ataques que se pueden hacer, pero ¿cómo optimizo esos ataques? Si yo quiero ir rápido, si quiero ser lo más rápido posible, ¿cómo puedo trabajar? Vale. Tenemos que tener en cuenta que en este ejemplo estoy poniendo diccionario muy cortito, pero si nosotros hacemos un benchmark, Hashcat -b de benchmark, con el modo 1000, que es NTLM, lo que nos vamos a encontrar es que Hashcat, en el mejor de los casos, va a poder calcular en mi equipo casi 40.000 millones de hashes por segundo. Son muchísimo. Ahora voy a explicar por qué. Pero en otros casos, como por ejemplo la Wi-Fi, en vez de encontrarnos 40.000 millones de hashes por segundo, a ver si acaba, nos encontramos menos de 400.000 hashes por segundo.
Ya no son 40.000 millones, ya son solo 400.000 por segundo. Y cuanto más duro sea el hash, más complicado. Si ponemos, por ejemplo, el que hemos sacado antes de Linux, que es 1800, aquí ya no es como el de Windows, que sacamos un montón de miles de millones, sacamos 150.000 hashes por segundo. Así que realmente el ir más rápido sí que es una necesidad que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos password cracking de este tipo con Hashcat, lo que ocurre es que estamos haciendo un montón de operaciones muy sencillitas, muy pequeñitas. Una CPU, la CPU de nuestro ordenador, el procesador, es muy bueno haciendo cosas muy complicadas, pero solo de 4 en 4, o de 8 en 8, o de los hilos que tenga, no más. Sin embargo, hay un hardware que es muy, muy, muy bueno haciendo muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas muy sencillas a la vez, en paralelo. Las tarjetas gráficas están hechas para hacer un montón de operaciones muy sencillitas en paralelo. Vamos a pensar en para qué se diseñan. Se diseñan para jugar videojuegos. Un videojuego, esos que vemos con unos gráficos tan chulísimos, lo que tiene es un montón de polígonos muy pequeñitos y en cada frame que nos saca tiene que hacer un montón de operaciones para ver en qué posición están, si tapan otros polígonos, un montón de cosas. Y lo tiene que hacer en paralelo porque todos los polígonos tienen que calcularse a la vez para mostrárnoslo en pantalla. Así que este hardware es muy, muy bueno haciendo un montón de operaciones muy sencillitas a la vez. Efectivamente, alguno lo ha dicho ahí por el chat. En mi equipo, yo estoy trabajando con una gráfica, estoy trabajando con una 1080. Pero, si nos vamos a un procesador normal y corriente, en este caso es un procesador de portátil, que era el que tenía a mano cuando hice la prueba. Vemos que un i5 de portátil normal y corriente, en NTLM me saca 2 órdenes de magnitud por debajo. Es decir, es 100 veces más lento que la gráfica. Aquí podemos ver la velocidad de los dos. La de arriba es si yo computo los hashes en la CPU y la de abajo es si yo los computo en la GPU. Una diferencia de multiplicar por 100 pasa que en vez de tardar 100 días o 100 horas en formar todos los hashes, todas las combinaciones para ver si craqueamos un hash, en vez de tardar 100 horas, tardamos 1 hora. 100 horas estamos hablando de días. 1 hora estamos hablando de un tiempo muy asequible. ¿Y si no tenemos? Bueno, pues existen organizaciones que están deseosas de alquilarnos su hardware. En cualquier momento podemos irnos a Amazon o a Azure o a la nube que sea y nos sacan instancias que ya tienen este hardware. Este hardware solamente es bueno para craquear contraseñas. También son buenos, por ejemplo, para entrenar machine learning, modelos de inteligencia artificial, porque se hace parecido, se hacen un montón de operaciones en paralelo. Así que nos lo alquilan. Y si nos alquilan esas máquinas, nosotros podemos aprovecharlas. De hecho, existen un montón de proyectos, como estos dos que pongo aquí, NPK y Kitty Breaker, que lo que hacen es montarnos nosotros una instancia local. Estos no son un servicio, son proyectos que nosotros nos bajamos de GitHub, los instalamos en nuestro laboratorio, en nuestra máquina, y le damos nuestra clave de la API de Amazon. Y le decimos, oye, craquéame estos hashes. Y ya, de forma totalmente transparente a mí, se ocupan de hablar con Amazon para alquilar la máquina que haga falta, que yo le haya configurado, y empezar a craquearlo ahí. Yo no necesito tener hardware dedicado en mi máquina. Y realmente merece la pena, tenemos tanta potencia, pues bueno. Hablando de NTLM, hay una máquina de Amazon que nos permite hacer 1,2 terahashes por segundo. Es decir, 1,2 billones de hashes por segundo. Ya no miles de millones, no, billones de hashes por segundo. Y esto nos lo deja a unos $15 la hora, que es un precio súper, súper asequible en la mayoría de los casos. Pero, ¿y si yo me puedo ahorrar esto? ¿Y si yo no necesito craquear algunos hashes? Bueno, nosotros, si os habéis dado cuenta, en el caso de Linux había una pieza que se llamaba Salt, algunos sabéis lo que otros no. Pero en el caso de Microsoft, de Windows, los hashes NTLM eran súper, súper sencillos. Nosotros lo hacemos así, o vamos a editarlo directamente. NTLM,
al final de todo esto, la pieza que el hash NTLM es el último cachito que está entre dos puntos, este de aquí. El resto es el nombre de usuario, el ID de usuario, el hash LM, que es el anterior al NTLM, que ya no se usa. De hecho, veis que en todos los casos es AAD3 no sé cuánto, porque está vacío. Así que vamos a quedarnos solamente la parte del hash NTLM. Y nosotros ya sabemos, porque de hecho hashcat se acordaba, lo tenemos por ahí, cat hashcat.potfile. Aquí tenemos todo lo que hemos craqueado en esta sesión. Tenemos la de la wifi que la hemos visto antes, pero también tenemos que Roca 2000 se corresponde con este hash. Es decir, hashcat ya se lo sabe, se puede acordar, y de hecho la próxima vez que le digamos que los craquee, no lo va a hacer, lo hemos visto, nos dice, no, me voy a saltar esto porque ya me lo sé. Y nosotros no podríamos tener una lista gigantesca donde nos guardásemos precisamente esto. Es decir, que verano 19 se corresponde con esto. Así, la próxima vez que nos encontremos con el hash 967F, ya sabemos, sin tener que craquear nada, que es verano 19. Pues eso precisamente es lo que monté hace un tiempo con Bacon Hash. Bacon Hash, aquí que lo veis tan feote, es precisamente lo que se llama una lookup table, es decir, una tabla que asocia un hash con una cadena. De hecho, el ejemplo es precisamente este. Nosotros podemos ver un hash.pw barra y un hash, y lo que nos encontramos es que este hash lo he encontrado en su almacenamiento, que el tipo es MD5 y que la cadena en claro que lo ha generado es Bacon Hash. ¿Vale? ¿Y por qué no probamos con los hashes NTLM que tenemos? Tenemos aquí NTLM, vamos a hacerle un pull por host a Bacon Hash y le decimos que suba este archivo, el archivo con todos los NTLM que hemos guardado. O directamente Bacon Hash, sin tener que craquear nada, nos lo ha sacado. Ya directamente nos dice, oye, este hash lo tengo, y es admin123. Y de hecho, si os fijáis, aquí está el que no habíamos encontrado antes, porque aquí me dice que ha encontrado todo sale found true, que era este, Pablo123. Este no lo habíamos encontrado antes, pues porque Pablo no salió en nuestro diccionario tan cortito. Así que, en determinados tipos de hashes, que son aquellos que la misma cadena siempre da el mismo hash, nosotros ya lo podemos tener almacenado. Aquí esto se va actualizando con relativa frecuencia. Ahora mismo en Bacon Hash tengo almacenado. En Bacon Hash ahora mismo tengo almacenado cerca de 15.000 millones de contraseñas o de hashes de distintos tipos, MD5, NTLM, SHA1, 256 y 512, que me permiten buscar la contraseña asociada. Es decir, si yo busco un hash NTLM que yo ya he visto, que yo ya he craqueado, que me encontré en un leak, Bacon Hash ya lo tiene, así que no tengo que hacer el trabajo, no gasto la luz de la gráfica. Pero esto no sirve en todos los casos, porque hay hashes que incorporan un salt. Vamos a ver qué es y cómo se implementa. Nosotros podemos coger la palabra que teníamos. Por ejemplo, pepinillo. Y en vez de calcular el hash de pepinillo, calculamos el hash de una cadena aleatoria, dos puntos, pepinillo. O, a ver, no lo he tocado. Sigo probando. Vale. Volvemos. En vez de calcular el hash SHA1 de pepinillos, lo que hago es calcular el hash SHA1 de una cadena aleatoria, dos puntos, pepinillos. Y en vez de guardar en mi base de datos solamente el hash SHA1 resultante, lo que hago es guardar la misma cadena aleatoria, dos puntos, y el salt. Así, la próxima vez que intente guardar pepinillos, como la cadena aleatoria va a ser diferente, eso implica que el hash va a ser diferente. Los hashes tienen la propiedad de que con cadenas de entrada distintas, aunque sean muy parecidas entre sí, el hash es muy distinto. Si yo me guardo esta piececita aleatoria, que es precisamente la que se llama salt, la guardo en la base de datos, lo que puedo hacer es que cuando un usuario se logue, yo no calculo el hash de su contraseña, de la contraseña que me ha dado, sino que calculo el hash del salt que tengo almacenado
más tu contraseña. Y entonces me dará, bueno, y entonces podré comprobar si se corresponde con lo que yo tengo almacenado o no. En el momento en el que tú pones un salt, si os fijáis aquí a la derecha, todos los hashes son diferentes entre sí. Y sin embargo, la cadena de entrada siempre es pepinillos. Así que esto se carga todo lo que tenga que ver con una lookup table. Por penúltimo, porque tenemos tiempo suficiente para hacer una cosilla chula. La recomendación estándar. Si yo, que me dedico en parte a craquear contraseñas, tuviese que elegir una contraseña, ¿qué haría? Lo que haría sería ponerla lo más larga posible. Este es un cómic muy típico de XKCD, que lo que dice esencialmente es que nosotros podemos tener una contraseña corta, muy intrincada, pero al final, pues lo habéis visto, si yo la ataco por máscara, una máscara corta se va a craquear relativamente rápido. Sin embargo, si yo cojo una frase, aquí pone 4 palabras de ejemplo, a mí me va a ser más sencillo acordarme de una frase que no salga en un libro preferiblemente, quizá con alguna palabra inventada, alguna palabra que solo diga yo y mis amigos, cualquier tipo de cosa que impida que salga en un diccionario. Lo que consigo es muchísima entropía, consigo que mi contraseña sea muchísimo más complicada de craquear. Y tenemos un pequeño bonus. Este bonus, esta charla, para el que no estuviera en las rutas de este año, fue la que llevé allí y por problemas técnicos no pude enseñar Bacon Hash y tampoco pude enseñar este bonus, que me parece guay. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo utilizamos, desde el punto de vista de los buenos, cuando se producen leaks, es decir, cuando hackean una página web y todas las contraseñas salen por ahí. Tengo aquí uno de los últimos leaks que salieron por ahí, que es el de uno de los foros de teléfonos más grandes que hay de hispanos, digamos, HTC Manía. Se liberaron, no sé si eran 1,5 millones, 2 millones de usuarios con el hash de su contraseña. Entonces, vamos a ver, cuando yo me hice con este leak, cómo lo procesé y a partir de aquí, cómo lo utilizo, pero para el bien. Esto fue lo que nos encontramos en el leak. Si abrimos cualquiera de estos archivos, ya nos olemos que son SQL. Así que parece que va a ser un archivo SQL, efectivamente, es un SQL de PHP-MyAdmin. Si nosotros seguimos bajando, vemos que la base es HTC Manía, y aquí vemos cuál es la estructura de esa tabla. No voy a entrar en muchísimo detalle por no quedarnos sin tiempo. Pero ya aquí vemos que hay un username y un password. Ese password es de longitud 32. Longitud 32 podría ser un MD5. Sin embargo, si seguimos bajando, vemos que hay otro campo, más abajo, que es salt, de longitud 3. Es decir, es un tipo de hash que combina una contraseña de la misma longitud que MD5 con un salt muy, muy cortito. De hecho, si nos vamos un poquito más para abajo, estas son las tuplas que se están insertando. Vemos que los salts son aleatorios, pero solo 3 caracteres. Vale, pues nos vamos a ir aquí a la página de ejemplo de Hashcat. Aquí están guardados ejemplos de los distintos tipos de hash. Y si nos vamos a tipos específicos, aquí nos salen distintos hashes que usan, pues por ejemplo, distintos CRM de Internet. Pues aquí, si seguimos bajando, nos encontramos un tipo de hash que es justo el que tenemos. 32 caracteres con un salt de 3. Y es vBulletin con una versión 3 y pico. De hecho, si nosotros nos vamos a htcmania.com y nos vamos abajo del todo, confirmamos que los hashes son vBulletin. Lo vemos aquí abajo del todo, si deja de cargarme la noticia. Son vBulletin, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues podemos coger todos estos archivos SQL y llevárnoslo a una base de datos que montemos nosotros. Al final, con estos SQL, que son un dump, podemos montar nuestra propia base de datos. Y a partir de aquí, podemos hacer consultas. No voy a entrar en cómo se reconstruyeron, porque aquí veis un archivo que se llama Password History. Cuando un usuario se cambia su contraseña, no aparecía en los archivos SQL, en los archivos de usuario, aparecía aquí. Y aquí en Password History no aparece el nombre de usuario, aparece solo el ID. Así que tienes que asociarlo, un usuario se puede haber cambiado la contraseña varias veces, en fin.
al final la forma fácil de hacerla era meterlo todo en una base de datos y hacer una consulta. Esa consulta, .1, o solamente el GEA, HTTP con users. Yo puedo hacer una consulta SQL que nos saque esto, que nos saque el email, el hash y el salt. Y esto lo puedo craquear. ¿Y para qué podría querer craquearlo? Vale. Voy a poner, para acabar, el ejemplo de por qué podría querer craquearlo. Os cuento un poquito esta orden. Lo primero que estamos haciendo es lanzar Hashcat, pero no es que tengo instalado en global, sino en local, porque es la versión 5.1 y tengo aquí el postfile y demás. Le estoy diciendo que los hashes de entrada tienen el usuario, que es lo que hemos visto al principio, ese email, y le estoy diciendo que no los craquee, que solamente me enseñe los que ya tiene craqueado. Y lo que estoy haciendo es buscar solo los que son @telefónica.com. ¿Por qué voy a querer hacer esto? Bueno, y luego le estoy diciendo que no salga ese usuario por no sacarlo aquí. Si yo hago esto, lo que me encuentro es una lista de todos los usuarios que han utilizado una cuenta @telefónica.com, que son las cuentas de correo corporativas de Telefónica, para registrarse en HTC Manía. Y nos da una contraseña. Nosotros podemos comprobar si esa contraseña, si fuésemos malos, lo que podríamos hacer sería cogernos estas contraseñas y decir, vale, voy a ver si el usuario se pone la misma contraseña en HTC Manía que en su cuenta corporativa de Telefónica. Desde el punto de vista de los buenos, lo que hacemos es precisamente alertar a ese usuario y decirle que si su contraseña tiene algo que ver con lo que no hemos encontrado, la cambie con carácter de urgencia. Así lo que hacemos es que en el momento en el que un malo se encuentre esto, y lo hará porque al final esta información está en Internet, accesible prácticamente para todo el mundo, no le sirva de nada, porque esa información no es relevante. Y ya está, esto es todo lo que quería contaros. He visto un montón de acciones en el chat, pero no he ido quedándome con las preguntas. Entonces, si tenéis preguntillas, es el momento. Bueno, Pablo, yo repito lo que han dicho en el chat. Me faltan aplausos para este señor. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Menuda ponencia que acaba de hacer, de lujo. Y como vamos con un poco de retardo entre lo que hablamos en tiempo real a lo que se ve, pues ahora me imagino que empezarán a salir, ¿vale? Pero lo repito otra vez. Vaya tela, vaya tela. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si empiezan a hacernos las preguntas. ¿Has visto alguna interesante que te haya salido antes? Pues que como lo tengo en otro equipo, Sí, mira, te voy voy leyendo mirando así con el rabillo del ojo. Sí, mira, un comentario interesante ha sido que cuando salga el procesador cuántico, vamos, RIP contraseñas. Sí, lo que pasa es que no lo sabemos todavía, eso es lo que se dice, pero como a día de hoy todo está muy en el aire, no lo sabemos, no sabemos cómo va a ser la criptografía cuántica o cuánto falta para que eso llegue. Sí, pero bueno, Habrá que reinventarse. yo creo que las contraseñas, lo que tú dices, hay que utilizar frases fáciles de recordar y, vamos, cuanto más difícil lo pongamos a automatizar cosas, pues lógicamente mejor. Sí, está claro. Yo solo veo aplausos en el chat, ¿eh? Sí. Muchas gracias a todos. Aunque se han diferido. Cracking, mira, una pregunta interesante que dice CleanSor83. ¿Cómo harías cracking distribuido para maximizar la efectividad? No me complicaría la vida. Hashcat ya cuenta con herramientas que te permiten distribuirlo súper fácil. Lo único que tienes que hacer es poner, por ejemplo, Hashtopolis, que viene a ser un organizador de Hashcat. Tiene varias máquinas sobre las que tiene control y lo que hace es pasarle trabajo y recibir resultados. O sea, no hay que reinventar nada, simplemente poner algo por encima de Hashcat. Hashcat funciona tan bien que no tiene sentido reinventar nada. Simplemente organizarlo un poco. Preguntan. Redes sociales. Sí, venga, voy a escribirlas de hecho en el chat porque también os puedo pasar la PPT, por si a alguien le interesa. Claro.es, ¿verdad? Creo que era así. Corona. Ahí va.
chat Corona con 4. Con una sustitución elemental. Ahí tenéis la página web donde no suelo publicar prácticamente nada. Y en Twitter soy Pegaro90, igual que yo. Sí, déjanos la primera pantalla ahora en streaming, donde están Sí, tus datos, así que la gente pueda seguirte y apuntarse tu contacto. Quien no te tenga en Twitter, pues que te apunte. no tengo aquí el Twitter, pero lo ponemos. Twitter, 2 puntos. Ahí va. Pues esto, cuidado, ahí. Pues nada, ahí tenemos el tweet. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna...? A ver, he visto antes lo de las FPGUs, el tema de... FPGU, Y KeePass, también preguntan por KeePass y herramientas de ese tipo, si son realmente fiables o efectivas. Luego te haré yo una. A ver, generadores de contraseña en KeePass XC. KeePass XC es el que yo uso. Yo en general uso contraseñas de 20 o de 30, según si me deja el servicio o no. Yo no me sé mis contraseñas, me sé la de KeePass, que es una frase interminable que yo no sería capaz de craquear ni con toda la potencia de Amazon. Así que yo de momento me fío de KeePass XC. Voy a seguir bajando. GrowCrack, no he probado GrowCrack. Yo siempre que hago cracking soy así de aburrido, siempre voy a Haskell. Wi-Fi. En la Wi-Fi en general, el mismo consejo de siempre. Una Wi-Fi tiene que tener una contraseña larga, lo más larga posible. De hecho, en los routers de Telefónica, vamos, en los routers de cualquier ISP, la contraseña es aleatoria y muy larga. Y hay gente que se la cambia por una que es corta. Error terrible. Es mejor dejarla que viene por defecto porque es más larga que cualquiera que pongamos nosotros más cortita. FPGAs. Las FPGAs tienen el problema que son muy caras. Al final necesitas una FPGA que hable OpenCL, que es lo que habla Haskell. Si la tienes, lo puedes configurar, al final para Haskell va a ser un device. De hecho, hay distintos tipos de device en Haskell, simplemente se lo puedes especificar y lo usa. Pero relación, digamos, eficacia, coste, precio, una tarjeta gráfica, que es algo de mercado masivo, es mucho más eficiente. A ver. Último ejemplo, ¿contra qué se cruzaba la base de datos HTC Manía para conocer el pass? Se craqueaba, lo craqueé, ya que tenía el hash y el salt, simplemente me puse a craquear. Había un montón de hash, así que el proceso de cracking fue muy lento, pero pues se va avanzando. ¿Las passwords que te generan las aplicaciones son de verdad difíciles de sacar? ¿Son de verdad random? Pues depende de la aplicación. En el caso de KeePass XC, yo me fío de ella. Y consejo para Wi-Fi. Las que se generan, por ejemplo, en un entorno Plesk, un entorno de este tipo que te dicen 8 contraseñas, 12, 16 y te generan números aleatorios, ¿ese algoritmo hasta qué punto es fiable? Depende de la implementación al final. Si no sabes cómo se está generando, no puedes saber si es seguro o no. De hecho, hace un montón de tiempo, me parece que en 2007, pero el proyecto ha salido ahora, hubo problemas criptográficos en Debian y el generador de números aleatorios metió una semilla de mala calidad. Entonces, ahora ha salido un proyecto para descifrar volúmenes cifrados de Debian de 2007. Entonces, eso no lo sabe a priori hasta que encuentra el problema cuando lo encuentre. Pregunta, ¿mañana vuelves? No, ya no participo más en la Corona. Me ha gustado mucho, pero solo tenía esta charla. De todas maneras, insisto, vuelvo a repetir, todos los streamings se quedan grabados y los tenéis disponibles para volver a visionarlos. En principio me han dicho 14 días, ¿correcto? Y bueno, pues Pablo, tenemos que cortar porque vamos a seguir con el programa. Y nada, tenemos que despedir. Muy a pesar y muy a pesar de todo el mundo, por lo que veo. Bueno, gracias por estar muchas gracias a todos. Sí. Y gracias a ti también por la retransmisión. Bueno, aquí en casa se hace lo que se puede. Ya sabes que estamos todos confinados. Sí. Y entre pantalla y gatos, pues bueno, se hace lo que se puede. Muy bien.
Pues muchas gracias a todos, gracias José Luis y nos vemos en la siguiente. Muy bien, encantado. Encantado. Hasta ahora.